Uno. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Rocío Cruz Ortiz, maestrante de la Universidad Iberoamericana de Bogotá. El día de hoy voy a hacer una entrevista a la docente Karen Lorena Ariza. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Lorena Ariza, docente de la institución educativa El Porvenir del municipio de Sucre, Santander. ¿Qué entiende por perspectiva de género en la educación, mi profe? Bueno, la perspectiva de género es entendida como la opción para, de alguna manera, eliminar este concepto de subordinación que existe hoy por hoy del hombre hacia la mujer, puede entenderse desde esa perspectiva, y también como la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria con respecto a las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad. ¿Cómo integras la perspectiva de género en tus prácticas docentes cotidianas? Bueno, integrar esta situación es importante y hay que hacerlo aparte porque la norma nos dice que el estudiante debe acceder de manera igualitaria al sistema de educación. Entonces la forma más práctica es dándole participación al estudiante en nuestras actividades cotidianas en el aula. ¿Has recibido formación específica en perspectiva de género en tu carrera docente? Bueno, realmente dentro de la formación, hablándolo, pues que llegue alguien a capacitarnos con respecto al tema de la institución, no. Pero es importante tener en cuenta que esta formación también debe ser muy personal, ¿cierto? Yo como docente debo estar a la vanguardia con toda la normatividad que ha ido saliendo durante los últimos años y son exigencias sociales. Entonces, de alguna manera, como docente, yo debo estar inmersa en este proceso de actualización para evitar la vulnerabilidad o vulnerar más bien a uno de mis estudiantes o incluso a uno de mis padres de familia. ¿Cómo consideras que esta formación ha influido en tu proceso pedagógico? Bueno, como lo decía ahorita, los docentes, antes de ser docentes, somos seres humanos. Erramos quizá cuando no estamos con la información concreta de este tipo de situaciones como la que mencionamos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos capacitados, damos la posibilidad también al estudiante que desarrolle todas sus habilidades en las diferentes prácticas de aula sin que se sienta persuadido, atacado por el docente, y por el contrario, que todas sus habilidades salgan a flote con la posibilidad que como docente le doy a través de mis actividades, las actividades que desarrollamos en el aula. ¿Cómo incorporas temas relacionados con el género en tu materia o área de enseñanza? Bueno, en básica primaria dictamos todas las áreas, ¿cierto? Entonces, esto nos permite que de manera transversal se lleve a cabo una temática, ¿sí? En este orden y siendo un poco más concretos, pienso yo que a través del área de ética y ciencias naturales se puede llevar a cabo una temática concreta como la concepción de género, la concepción de sexo, la concepción de ser humano y sus características. ¿Qué desafíos ha enfrentado al implementar la perspectiva de género en el currículo? Bueno, hay que ser conscientes de que en Colombia todavía hay mucho tabú con respecto a este tema. Y es complicado abordar esta temática cuando de pronto no se tiene un poquito de conocimiento al respecto, porque se pueden herir susceptibilidades, ¿cierto? Y puede darse algún malentendido con algún compañero cuando no se maneja el tema con dominio. Entonces esta es la invitación. La invitación también es para que en las instituciones se capacite al docente y se le permita estar al tanto de la situación para que no se vulneren los derechos de los estudiantes. ¿Cómo abordas las necesidades específicas de estudiantes de diferentes identidades de género? Bueno, digamos que dentro de mi experiencia no he tenido
que lidiar con una de estas situaciones concretamente. No se me ha presentado ninguna situación al respecto, entonces no sabría cómo responder a esta pregunta desde mi experiencia, pero lógicamente si llegara a darse el caso, lo más importante es darle prioridad al estudiante, a su proceso de aprendizaje, obviamente como lo manifestaba hace un momento, también dejando como primera instancia que el estudiante debe recibir una educación integral, independientemente de su condición o independientemente de si tiene o no dificultades de aprendizaje. ¿Cómo involucras a la comunidad educativa en iniciativas relacionadas con perspectivas de género? Sí, este es un tema bastante complejo y grueso para digerir, pero pienso yo que se tiene que empezar a educar a padres de familia de esos hogares machistas, ¿cierto? Porque lo que manifestaba al comienzo, cuando nosotros estamos inmersos en una sociedad donde el machismo prevalece, lo que vamos a generar es machismo también en los niños más pequeñitos y en aquellos que apenas están descubriendo todas las tantas perspectivas relacionadas en torno al tema. Lo que vamos a generar es una confusión. Entonces, lo más importante en este caso es educar a los padres de familia, ¿cierto? Educar a los adultos. Se supone que los adultos somos quienes estamos más enterados de las situaciones, dejar el machismo también de lado y ser mucho más racionales en el tema de educar a los pequeños sin influenciar, ¿cierto? Sin discriminar, generando un estado como de igualdad y dándole prevalencia también al ser, ¿cierto? Al ser más que de pronto a lo que yo quiero convertir a mi hijo, a mi estudiante. Ok. ¿Qué tipo de retroalimentación recibes de los estudiantes, padres de familia, colegas sobre estas prácticas? Bueno, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de retroalimentación recibes de los estudiantes, padres de familia, colegas sobre estas prácticas? Bueno, son diferentes perspectivas. Cuando hablamos de los niños, entonces ellos todavía son muy inocentes con la temática, de pronto hablan muy abiertamente de la situación, incluso con mucho respeto, porque los niños que han sido educados en principios y valores hablan con mucho respeto para referirse de sus pares o de las personas que ven en el común. La dificultad mayor siento que puede llegar a estar con los padres, porque hay algunos padres que no permiten que como escuela se eduque, ¿sí? Se eduque al estudiante y tal vez malinterpretan cierta información que como docentes damos a ellos, ¿sí? Entonces, lo que le manifestaba hace un momento, que todavía hay mucho desconocimiento con respecto a la ideología de sexo y de género. Si se confunden estos dos conceptos, podemos estar radicando en un problema gravísimo, porque se va a malinformar y aparte de eso se va a generar, pues pienso yo, dificultades en la identificación del ser, obviamente en el proceso de un niño, ¿no? Porque ellos apenas con el paso de los años van a empezar a identificarse y en ese proceso es que nosotros no podemos persuadirlos a que se encaminen por uno u otro lado, sino permitirles que desde sus propias prácticas, de pronto desde la creencia de sus padres y la formación de ellos, obviamente encuentren su propia identidad. Ok. En tu aula de clase se fomenta un ambiente de respeto e inclusión con los estudiantes con diversidad de género. Sí, como lo manifestaba, pues realmente no tengo en este caso en este año no tengo un caso particular o relacionado con el tema. Pero considero yo que todos los temas de inclusión educativa deben ser tratados con respeto y lo que manifestaba, o sea, el tema de inclusión es claro y es un tema que le corresponde al docente, ¿cierto? Entonces, si yo doy el espacio para que los demás estudiantes de pronto de alguna manera agredan al niño que es diferente, independientemente de la diferencia sea cual sea, yo estoy permitiendo que se dé un ambiente hostil en mi clase. Si por el contrario, desde un comienzo, yo estoy dando las pautas para que el proceso de inclusión se dé en todos los ámbitos, pues todo va a marchar de mil maravillas.
¿Cuáles son los principales desafíos para implementar efectivamente las políticas de igualdad de género en el ámbito educativo? ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, los principales desafíos claramente es educar afectivamente y educar en inclusión, ¿sí? O sea, si yo digo que voy a realizar una educación, bueno, como le manifestaba hace un momento, que voy a realizar una clase de educación sexual, ¿cierto? Y esto va a generar de pronto en los padres de familia inconformidad o incomodidad, porque tal vez ellos van a pensar que estoy haciendo las cosas para involucrar a los niños o encaminar a los niños por otro lado. Pues esa va a ser una situación bastante compleja, porque lo que yo voy a hacer es a dar toda la información y como lo manifestaba hace un momento, ya cada niño se identifica y puede decidir. Y obviamente sí, la educación afectiva, es decir, educar desde el amor. Si los padres de familia educan desde el amor y si los docentes educamos desde el amor, vamos a crear seres humanos íntegros. Muchísimas gracias por esta entrevista. Feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.